Qué gusto saludarlos una vez más. Cómo nos bendice que usted sea parte de Punto de Reflexión. Muy contentos por su fina sintonía y muy felices porque podemos llevar palabra de Dios, principios que emanan de la Escritura para formarnos de acuerdo al propósito de Dios. Hoy estamos iniciando una nueva serie que le hemos titulado Los 12 tipos de noviazgo más comunes. El autor Marco Vega. Él escribe con relación a algunos tipos de noviazgo que él, me imagino, ha visto en el proceso algunos jóvenes y lo describe muy atinadamente. En algún momento con el pastor Moy estuvimos abordando una serie en base a lo que él escribió, Marco Vega, y queremos traerlo también para ustedes, para una audiencia muy selecta, donde vamos a estudiar cuál es el propósito de Dios sobre el noviazgo. ¿Qué dice la Biblia con relación al noviazgo? Porque es la antesala del matrimonio. En estos tiempos muy importantes de cambios sociales, de cómo el joven está percibiendo siglo XXI, donde todo mundo está conectado, es importante resaltar la palabra de Dios en el tema del noviazgo como un preparativo para el matrimonio. Este programa, por favor, padres de familia, atentos porque vamos a dar consejos para ustedes también. Líderes, de igual manera, tenemos que estar atentos para instruir a las nuevas generaciones en contextos sociales diferentes. Así que quédese con nosotros. Ya venimos con el pastor Moy Méndez para abordar el tema los 12 tipos de noviazgo más comunes por el escritor Marco Vega. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Aquellos que se están incluyendo al programa, les mandamos un fuerte saludo. Nos encontramos con el pastor Moisés Méndez. Qué bueno tenerlo, pastor. Estamos abordando la serie El noviazgo o los tipos de noviazgos más comunes por el escritor Marco Vega. Bienvenido. Muchas gracias. Sin duda es uno de los temas más importantes para la vida de todo ser humano, que pasamos de una latitud a otra, de niños, adolescentes, luego a esa juventud y a esa área de madurez en donde este vínculo es determinante para ser o muy felices o totalmente infelices. Pastor Moy, los padres de familia regularmente no están preparados para esa época. La adolescencia, la juventud, decisiones importantes, pero el tema del noviazgo es sumamente importante para los padres de familia y cómo debemos de abordar ese tema para ellos. Sin lugar a dudas, Marco Vega escribe con un tinte muy jocoso, muy bonito. Porque sin duda está apuntando a la juventud. Pero sí, cuando lo vemos la gente adulta y vemos estos temas, sí los podemos ver que están aplicados de una manera comprensible para los jóvenes, pero para nosotros es sumamente difícil por las diferentes características que posee la juventud que nos rodea, sobre todo la responsabilidad que hay sobre nuestros hijos, nuestros nietos y demás familia. Por eso queremos citar los 12 tipos de noviazgo. No los vamos a tratar en este programa. Vamos a hacer una introducción. En los siguientes programas vamos a abordar cada uno de ellos, pero es interesante la manera peculiar como él escribe. El noviazgo llorón, el noviazgo pollito, el noviazgo Osama Bin Laden, el noviazgo alicate, el noviazgo microondas, el noviazgo ciclón, el noviazgo Pinky y cerebro, el noviazgo peor es nada, el noviazgo bombillo, el noviazgo 007, el noviazgo equivocado y el noviazgo eterno. Pero previo a abordar cada uno de ellos, estamos haciendo una introducción sobre esta serie del noviazgo, muy importante para los padres de familia, pero también para los jóvenes, que seguramente algunos se van a detener a percibir este tipo de temas. ¿Qué nos van a decir los pastores? Bueno, tenemos muchas cosas que decirles. Especialmente, hermano Moy, ¿cuántos años de casado con hermana Mary? Ya casi 48 años. En mi caso, 20 años. Tenemos, al menos en mi caso, 20 años ya dice mucho de cómo podemos dar ciertos consejos. Gracias. Y el tiempo que usted lleva, Pastor Moy, de igual manera para la juventud. Me llamaba la atención escuchar a la esposa, algún relato que hizo la esposa de nuestro hermano Billy Graham, un gran predicador. ¿Sí? Y con respecto a esta situación, cuando ella asocia la relación, amistad
el noviazgo y el matrimonio. Alguna vez le preguntaron, ¿ha pensado alguna vez en separarse por no haber tenido un mejor noviazgo? Y ella dice, pues realmente divorciarme no he pensado. En volverme asesina, sí. Quiere decir que sin duda hay cosas que se aprenden que no se adquirieron o no se pensaron en el noviazgo. De esos temas son los que hoy nos interesa platicar o poner la plataforma. ¿Qué dice usted de esta frase? No he encontrado a mi media naranja. Yo creo que es válido porque los jóvenes pareciera que andan buscando la otra mitad. Pero vamos a abordar un temita que está en 1 Corintios capítulo 13 que tiene que ver con el amor. ¿Por qué esa frase será cierta? ¿Qué dice la Escritura con relación al amor, a los sentimientos? Algunos despectivamente han dicho que no es un asunto como para verlo como mitad de naranja. Pero ciertamente hemos visto que en el matrimonio o en el noviazgo se hallan este tipo de vínculos en donde se complementan. Por eso es que alguien dice, ando como que inconcluso o incompleto. En este sentido es válido y cuando hablamos acerca del amor, porque algunos dicen, yo me quiero casar porque no me quiero sentir solo, no me quiero sentir sola, me va a dejar el tren, ¿verdad? Y la presión social, ¿verdad? Más cuando sus amigas ya tienen su novio, o en el caso de los muchachos, ¿verdad? ¿Y vos cuándo vas a tener tu novia? No te conocemos tu novia, mira, todo el mundo acá, ya andamos con una relación, y mira, y vamos a la iglesia y estamos entablando una conversación bien bonita, y entonces viene la presión, y entonces el asunto ya de convertirse el tema de la felicidad relacionado al noviazgo, cuando la palabra nos menciona que el amor está dentro de nosotros. Si el amor está dentro de nosotros, hemos de ver que la felicidad no es una meta, es un trayecto. Nosotros podemos ser muy felices ante una situación, cualquiera esta sea, en la pobreza, en la riqueza, en todo lo que la vida nos depare. Toda vez aprendimos en el noviazgo a enfrentar correctamente estos pensamientos. No olvide que el noviazgo es un vínculo superior a la amistad. No debe ser buscada por la razón equivocada. Sí, correcto. Y por ejemplo, Abraham, vamos a hablar acerca de Abraham también. En Génesis capítulo 24, versículo 37 y 38, se le alumbró el foco a Abraham. Y dijo, bueno, mi hijo pues necesita esposa. Su proyecto de vida, él está con nosotros, muy felices con él. Pero el ciclo de vida, yo creo que usted tiene un reloj de cómo lo ilustra atinadamente en ciertas conferencias, Pastor Moy, y es válido que en un cuarto del reloj ubiquemos este tema del noviazgo, porque Abraham en algún momento dice, bueno, mi hijo no se ha casado, entonces voy a buscarle a alguien. Y él dice, bueno, manda a su siervo y le hace juramentar en ese pasaje de la Biblia y le hace notar que no busque mujeres entre las cananeas, sino en su parentela, dice Abraham. Cuando la Escritura nos narra eventos como estos, también tipifica en algún momento el de Sansón. Recuerden ustedes que a Manoa, a su familia, papá, mamá, les hizo ver que era necesario que él no pusiese sus ojos en algún grupo que no estaba seleccionado para el proyecto divino, para ser feliz. Y el caso está, como el que menciona el pastor de Génesis 24, que lo mismo hace Abraham cuando busca a alguien que fuese de un círculo exclusivo. ¿Cuánto daríamos nosotros por tener un círculo exclusivo? Pero, ejemplo, nosotros los pastores en la iglesia, pero tienen que ir a la universidad, tienen que ir a la cancha del deporte, tienen que estar en otras latitudes. Y de pronto esto se amplifica y la selección del noviazgo se vuelve un tanto más disgregado. Sí, y cuando le preguntaba acerca del reloj, que usted ejemplifica muy bien, ¿en qué cuarto del reloj cree usted que los jóvenes deberíamos de estar considerando, y los padres de familia, por supuesto, para ese momento importante, crucial de la vida? Porque recuerden, 40 y algo de años casados, 20 años. Me casé de 22, así que por fe voy a rebasar los 22 años de soltería, y que ahora tengo 20 años. ¡Qué bendición! El hecho es de que está citándose un tipo de pensamiento que narra un empresario llamado Torrance. Este señor Torrance ve la vida con 72 años aproximadamente, porque es lo que dice el Salmo
90, del verso 10 al 12, que es lo que vive un ser humano normalmente o promedio. Entonces, él habla de que al multiplicar las horas por 6, el final es 12 por 6, 72. Y entonces él está hablando de que hay formas de ver la vida en cuarterones. Este caso puedo decir, el primer cuarterón lo pongo así, de las 12 a las 3 a la hora 3, 0 a 18, 3 por 6, 18. Es el tiempo de la preparación. Muchas personas en esa etapa ven como que la preparación culmina con una cédula de PI o algún documento o con haberse graduado. Pero la preparación es la formación del carácter. No es precisamente el inicio Madurez. o un intermedio de una profesión. Entonces, en esto es necesario observarlo. Me preguntabas a qué edad. Se menciona que es muy importante que fuese de los 18 a los 36 años. Oh, me prolongué mucho. Oh, me estoy haciendo viejo. No, ese es el punto. El hecho es que a partir de los 18 ya hay más considerando, ya hay responsabilidades, las cuales en el noviazgo deben tomarse muy en cuenta. Puedo cubrir con un techo a la persona a quien graduado, quiero amar, ya estoy graduado, ya puedo sustentar y modelar a mis hijos, etcétera, porque después del noviazgo vendrá el matrimonio y por consiguiente, primero Dios los hijos. Y para hacer un recuento en esto que usted nos está ejemplificando muy atinadamente, podemos decir que un joven a los 25 años alcanza un nivel educativo en la universidad, una licenciatura. Algunos de los jóvenes ya tienen sus maestrías como a los 27, 28 años. Es un tiempo donde se preparan y donde pueden decir, bueno, estoy listo. La madurez tiene que ver mucho en esta etapa, Pastor Moy, porque actualmente cuando se habla de noviazgo, tenemos que ser realistas. El adolescente cambia niño, niña, a una etapa distinta por los cambios hormonales. Ahora, si hablamos de madurez, de preparación, pensando que se va a soportar ante los desafíos de la vida para agenciarse de un trabajo, financieramente tener una estabilidad para ese proyecto que estamos ahora apuntando con el Pastor Moy, el tema de la adolescencia. Entonces, ¿cómo ir regulando? Los padres de familia, ¿cómo orientar? Los pastores, ¿cómo orientar? Porque es un asunto que los adolescentes es como ese sentimiento inocente que sienten en el corazón por los cambios hormonales que están teniendo. Hay cambios químicos en el organismo, pero desafortunadamente hoy, y lo digo con mucha espera de que usted ponga atención a esto, expectativa. Hoy la gente trabaja más y ocupa menos tiempo en velar por la madurez de sus hijos. Por eso ellos pasan estas etapas muy a solas, quizás con algún tipo de contactos de personas que están en otras latitudes o en otro nivel de equipamiento o pensamientos o productividad, y se hacen de ilusiones y suspiran por algo que se vuelve utopía, que no es su realidad, y por eso se estrellan en el matrimonio. Porque un noviazgo no fue asesorado, no fue preparado, no fue bien dispuesto. La mayoría de edad, y acoto esto para tu pensamiento, recuerda que en los pueblos judíos la gente adquiría la mayoría de edad a los 30 años. 30 años. 30 años. Aquí 18. Por eso Jesús a los 30 años se presenta al templo. Interesante. Lucas 4:18, entonces ya dice, esto se cumplió hoy. Y es muy importante que se estima que el novio José de María, la madre de Jesús, él tendría 30 años y ella 15. 15 años. No vamos a cerrar el paréntesis, no lo vamos a cerrar. Después de este corte que vamos a tener, vamos a regresar para ampliar ese pensamiento muy importante. Quédese con nosotros, por favor. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Me acompaña el Pastor Moy Méndez, maestro. La pregunta es la siguiente: ¿un hijo de Dios puede pecar? ¿Y cómo resuelve su situación espiritual? La respuesta a esto ciertamente tiene
una serie de ambigüedades. Voy a usar esta expresión. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 3, verso 6, que todo aquel que permanece en Él, refiriéndose al Señor, no peca. La idea sería que no pecara. El ideal de Dios. El ideal de Dios es no pecar. Ahora, si ustedes notan, hay algunos niveles de pecado. Hay pecados dignos de muerte y dignos otros de algún tipo de concesión. Helo ahí, usted y yo podemos ver que hay errores que son catalogados como pecados. Allí es donde aparece la descripción bíblica en donde nos dice, si halláis a alguien en pecado, reprendedle. Quiere decir que puede corregir. Restaurarle. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses dice, considerándose a vosotros mismos, consideraos. O sea, así como quiero que me traten, también debo tratar. En esto la respuesta en breve es, ¿podemos restaurar a las personas en Cristo? Sí. Helo ahí, por favor, distinga un neófito de un maduro. Correcto. Hay personas maduras que se considera deben de ser cuidadosos en ya no pecar. Pero el neófito, como un niño que gatea, que aprende a andar, cometerá errores y muchos serán crueles en recriminarles. Pero usted y yo considerémosle. Pastor Moy, cuando el apóstol Juan menciona con la línea de pensamiento de la pregunta si un hijo de Dios puede pecar, la Biblia nos menciona también a través de este hombre de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Jesús aparece constantemente como nuestro intercesor. He ahí, en donde está vigente que su acción limpiadora, cuidadora, custodiadora de la persona que está en plena transformación, aparece ciertamente resguardándonos y aparece aún en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 18, que aquel que lo posee a él no se quedará en ese estándar del pecado. Es decir, siempre lo lleva a una comunión con Dios. Siempre. El Espíritu Santo está hablando. Nos vamos con esta idea principal del apóstol Juan también, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos una vez más. Estamos en el programa Punto de Reflexión, iniciando la serie El Noviazgo. Vamos a estar hablando acerca de los 12 tipos de noviazgo más comunes presentados por Marco Vega, pero estamos haciendo una introducción sobre el tema del noviazgo. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, no queremos cerrar el paréntesis. Aquellos que se están agregando al programa, el pastor Moy nos dejó un poquito noqueados y válido de ampliar este pensamiento. Él nos hablaba acerca de la relación de José y María. Cuéntenos aquellos que se están incorporando, pastor Moy, para contextualizarlos y ampliar esa idea. Valioso es que ustedes y nosotros podamos ver que la Biblia nos habla de las diferentes culturas en las cuales fueron objeto en los periodos de libertad, en los momentos de esclavitud, el pueblo de Israel. Por eso adquirieron algún tipo de costumbres que se asociaron con su recorrido a través de esas áreas. En el tiempo de Jesús se estima que los muchachos eran llevados al templo de 7 a 12 años, en donde realizaban su preparación, aprendían a leer en las escrituras, por cierto, aprendían en las escrituras y luego ellos ya eran responsables a los 12 años y delante de su papá y su mamá se hacía una ceremonia en donde les cubrían su cabeza con un kipá. Para decir, a partir de acá ya eres responsable de lo que digas o hagas, no es culpable Dios. Entonces por eso ustedes notarán que se cubren con una cofia, se llama su cabeza, y son totalmente responsables. Ellos están bajo juramento. Usted ve una enfermera y ellas usan una cofia también. La enfermera graduada, ella tiene una promesa, un compromiso, se le llama conciencia. Esa es la cofia. Entonces, usted y yo debemos entender que esas personas tenían conciencia. Hoy la gente va al matrimonio sin conciencia. Oh, se me salió. Podría ir sin conciencia. O sea, va
Porque hay un compromiso, porque hay una responsabilidad adquirida, porque hay un sueño de alguien inconcluso o porque los papás quieren que se lleve a cabo, pero no están con la conciencia desarrollada como para hacerlo. En la época de Jesús, los hombres adquirían la responsabilidad de poder estar como mayores de edad, irse de su casa. Jesús se fue a los 30 años de su casa. Él salió a la vida popular a los 30 años. Sale de Nazaret y se va a áreas populosas de Capernaum. El punto está en que Jesús y todos los de la época a los 30 años podían casarse. Y las mujeres a los 15 años ya podían, ya que ellas no tenían que adquirir una experiencia laboral. Ellas estaban listas para acompañar al hombre que las enamorara y cumplir con la maternidad. Para darle continuidad a este pensamiento interesante que nos está ampliando el pastor Moy, estamos hablando estos puntos y lo queremos enlazar con el segmento anterior porque estamos hablando de formar el carácter, estamos hablando acerca de la madurez, estamos hablando de una época de equipar para poder sostener este proyecto del matrimonio. Citamos a Abraham, que en algún momento dijo, bueno, mi hijo está soltero y él necesita entablar su propio proyecto de matrimonio, proyecto de hogar. Y este hombre entonces se da la tarea de buscarle una mujer de su parentela, hablando acerca de su propia cultura, de los valores que él había aprendido también, Abraham. En este caso que nos está planteando el pastor Moy acerca de María, aunque si bien se calcula 15 años, era una edad, podemos decir, pastor Moy, que era una mujer con conciencia, con responsabilidad, y en el caso de José de igual manera, por lo que nos explicaba, a los 30 años también tenía un grado de madurez. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en el tema del noviazgo? Ya que algunos jóvenes, repito, en la adolescencia de los 12 a 15, vamos a ubicar hasta los 17 años, que es la edad de menor de edad, pero que sienten en su corazón, pues andan agarraditos de la mano. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto que estamos hablando con relación a los noviazgos actuales? Cuando estamos escuchando las diferencias o falencias o las ausencias del carácter pleno en una persona, Marco nos hace ver, el escritor del libro que estamos citando, Marco Vega, nos cita una serie de ausencias. El novio llorón o el noviazgo llorón. Me estoy dando a entender. Gente que se hace la víctima uno al otro y en base a esto es que acontece el protocolo el desarrollo de sus romances. En este tema, entonces, hemos de entender que buscaban una muchacha de su cultura. Por eso cuando en los noviazgos actuales, y puedo decírtelo con mucha libertad, hijo, mire, ella es de otro nivel, otro nivel. Me estoy dando a entender, diferente cultura. Y entonces demanda, exige o se está planificando algo que no va a tener los mejores resultados. Helo ahí porque Abraham busca a alguien con las mismas costumbres. He de cerrar el pensamiento de José y María. Ambos eran parientes, venían del trono de David. George McDowell lo menciona en su libro Evidencias que exigen un veredicto, que ambos venían de la línea de David. Jesús hubiera tenido parentela o parentesco con el trono de David a través de los dos, en uno de forma putativa o legal y en la otra por ser de la misma carne. Es interesante este punto, cómo lo está planteando, porque todo va encajado al tema del noviazgo. Y esto significa, pastor Moy, el consejo que queremos darle a los jóvenes, tómenlo con amor, no lo tomen como un regaño. Pero realmente no solo se debe de guiarse con el corazón, sino hay que saber pensar. No solamente guiarse por el corazón, porque el asunto es que viene el tema de la luz, el cable, el internet. Luego hay que pensar en el proyecto de matrimonio, porque el noviazgo es eso, ¿verdad? Se entabla una relación con el propósito de casarse. Aún la Real Academia de la Lengua Española define el noviazgo así. Es una relación de dos personas, hombre y mujer, con propósito de casamiento o de matrimonio. Pero el asunto es que en la actualidad ahora se habla de amigos con derecho, no hay mucho compromiso. Mira, fíjate que yo solo quería ver cómo era besarte, sentir la sensación. Fíjate que yo ya tuve 2 novias, tengo 3 novias.
Y entonces pareciera que el noviazgo no se toma con el propósito de matrimonio, ni la madurez y la formación del carácter que hemos ahora hablando durante estos 2 segmentos. La intención que sin duda Dios tiene al tener este programa para ustedes y haberlo puesto en el corazón del pastor Marvin, el recapitular esto, el ponerlo a disposición vuestra, es sin duda porque el futuro de nuestras familias depende de los mejores noviazgos. Sí, no se trata de traerlo todo, se trata de llegar en una postura en la que ambos sean capaces de ejecutar el plan divino. No estoy hablando religiosamente, estoy hablando de que mucho puede tener una pareja, equipamiento, que si no están inmersos en lo que Dios dice, responsables en lo que Dios ha dicho del uno para con el otro, esto se va por tierra. Sí, por eso es importante que estemos atentos los padres de familia para la inducción, especialmente los pastores, como qué tipo de programas podríamos impulsar a los jóvenes, porque yo recuerdo en mi tiempo, Pastor Moy, yo escuchaba a hermano Moy en conferencias en las actividades juveniles, ¿verdad? Si algo a mí me fascinaba, aparte de ir a escuchar la palabra, era entablar relaciones interpersonales de todas las regiones, porque llegaban de Guatemala, de Zacapa, de Izabal, de Petén, por ejemplo, los campamentos de fin de año de igual manera, de 5 regiones. Y es bonito porque uno empezaba a conocer todos esos ambientes. Y yo creo que la iglesia debe de propiciar eso, Pastor Moy, para sacar de nuestra parentela, por así decirlo, ilustrarlo, lo que hizo Abraham con su hijo. No vayas a buscar hijas cananeas, por favor. Ve a mi tierra, a los de mi parentela. Yo creo que en la iglesia somos llamados a propiciar esos ambientes para que los jóvenes platiquen, dialoguen y comiencen una relación así de amistad. Algunos se han tomado a bien hasta encauzar las relaciones o la amistad juntándolos en un cumpleaños, en alguna actividad, pero creo que lo que mencionas que está un poco escaso hoy, ese tipo de concentraciones donde podía verse la diversidad de las familias, pero verlas que también con un pasado, hija de, hijo de, y entonces esto vinculaba y mostraba el interés en que hubiesen no solamente las mismas cauces, los mismos surcos por donde pudiesen avanzar, sino también considerar que se ejecutarían proyectos que habían quedado en camino para glorificar a Dios. Estoy usando un lenguaje un tanto fuera del contexto juvenil. Glorificar a Dios, darle a Dios la gloria, porque al final es a quien se agrada o a quien se desagrada. Por eso es importante que los pastores estemos atentos para propiciar esos ambientes. Claro, no estamos impulsando a los jóvenes para que vayan a buscar novia, pero yo tuve muchas amistades y finalmente en el tiempo que el Señor tenía para mí, pues Dios colocó a esa persona. Hay una pregunta que le quiero decir al pastor Moy, lo voy a hacer, pero la va a responder después de este corte. ¿Qué piensa usted sobre los matrimonios arreglados, los noviazgos arreglados? Quédese con nosotros, por favor. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Cuando hablamos sobre el matrimonio, es uno de los temas que de toda forma ha de constituirse como el resultado a un noviazgo. Los noviazgos hoy en día están siendo cada día más raquíticos a consecuencia de que hay menos interés en el tema. Hoy quisiera dejar en sus mentes un pensamiento a favor del interés, inquietando a los padres y a los hijos a que puedan tener dichas conversaciones. La Biblia me presenta en el libro de Jueces capítulo 14, versos 2 y 3, que había un hombre seleccionado por Dios, se lo dio cual promesa a los padres después de que había una esterilidad de por medio. Este se llamaba Sansón. Este fue desde el principio apartado para Dios en su alimentación, en su vestuario, en su look, en su manera de comportarse. Pero de pronto, él comienza a tener necesidad de visualizar qué más había a su entorno y quién sería su compañera. La Biblia dice que él sube, capítulo 14, verso 2, Jueces, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat, mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis
mujer. Él está diciendo, papás, no voy a ir yo solo, ayúdenme. En esto es un contubernio entre papás e hijo. Ellos refutan estas palabras y dicen, no hay mujer entre sus hermanos ni en nuestro pueblo. Palabras que no fueron escuchadas por Sansón. Toda la preparación que se puso sobre él, su aspecto, su alimentación, él fue cuidado para servirle a Dios. El proyecto era que este hombre fue dado para cumplirle a Dios. Muchas personas hoy están exponiéndose a no cumplir el plan de Dios por ver su propio interés y no el de que los dejó en este mundo. La Escritura me dice que cuando él advierte esto, las palabras de sus papás mostrándole el descrédito en las familias que habían en Timnat, resulta él diciendo, tómame esta mujer porque ella me agrada. Conclusión para ustedes, es necesario que se vea el interés de lo que Dios tiene para nosotros sobre nuestro propio interés. Por buscar lo que quiero, puedo exponer y arruinar todo lo planificado por Dios. Le animo en esta ocasión a que no imitemos a Sansón. Sí, aquella historia de Sansón y Dalila. Él tomó a la persona que no debía. Nosotros forjemos maravillosos noviazgos para que hayan fortalecidos matrimonios. Bendiciones a todos. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. ¿Cómo nos bendice que usted sea parte de la familia de Punto de Reflexión? Me encuentro con el pastor Moisés Méndez abordando el tema del noviazgo. Una introducción sobre los 12 tipos de noviazgo más comunes por el escritor Marco Vega. La gran pregunta que le hice al pastor, y es interesante porque estamos hablando de madurez, formar el carácter, hemos estado hablando de la preparación, hemos estado hablando acerca del nivel espiritual también, con el propósito de Dios para ese proyecto del matrimonio. La gran pregunta es, ¿qué piensa usted, pastor, con relación a los matrimonios arreglados por los padres? Es que a mí me gustaría su hija para mi hijo. Es que su hijo tan lindo, ¿cómo me gustaría para su hija? ¿Hasta qué punto es válido? ¿Qué opinión tendrían los jóvenes? O en las experiencias que hemos escuchado, es que no soy feliz porque no me dejaron decidir o me forzaron. Pero otros, aunque tenían el deseo de los padres, al final pues se flecharon y están como un hogar o un matrimonio, pues con el propósito, adorando a Dios y muy felices, por cierto. A través de los siglos hemos visto diversidad de asuntos o convenios que se llevaron a cabo por conveniencia. En muchas monarquías, los reyes normalmente tenían acuerdos para mantener su monarquía o incrementarlo. Por eso comprometían a sus hijos e hijas con los hijos e hijas de otros monarcas para fortalecer sus comercios, para fortalecer sus ejércitos, para cumplir el sueño de mantener el control sobre lugares enteros. Se dice que Salomón tuvo muchas mujeres y todos lo oímos o lo mencionamos, pero ¿sabían ustedes que fue un hombre de los más ricos que puedan haberse imaginado? ¿Por qué razón? Tenía convenios con todo tipo de culturas. ¿Sería feliz? Al fin de las cansadas termina escribiendo, la mujer es cual gotera. Si él mismo escribe en uno de los libros y dice, recréate en la mujer de tu juventud, ¿dónde está esa palabra? Aunque fue uno de los más sabios o reconocible como sabio, pero de pronto como que las conveniencias y los arreglos no le trajeron la total felicidad. Sí, y lo que pasa es que en la época monárquica, para quienes están ahora escuchando acerca de historia, daba poder. Sin duda. Prestigio a los reyes. O sea, no es el simple hecho de... Porque en nuestra cultura piensa rápidamente en la sexualidad, pero en esos ambientes monárquicos era un asunto más de poder. O sea, convenios. Y aparte que en el Antiguo Testamento a los reyes se les permitía, según lo que escribe Moisés, no muchas mujeres. Esa es la descripción bíblica, no muchas mujeres. Algunos rebasaron esas limitantes, no sé si por asunto de lo que estamos hablando, de poder. Entonces habían conveniencias.
Ahora, el punto aquí, Pastor Moy, es esas conveniencias aplicadas en siglo XXI, ¿qué repercusiones tendrían en los jóvenes que no los dejan decidir, sino por asuntos de convenio, para que no se diluya el capital, por asuntos de clase social, de mantener el prestigio familiar, etcétera? Y podemos mencionar un sinfín de factores. Como hay muchos factores que están en juego en todo esto, ejemplo, lo hormonal, la sexualidad, la compatibilidad, la amistad, el agrado, el compañerismo, etcétera. Factores que no precisamente están a la vista de los padres. Y como en la época monárquica, hoy en día, siglo XXI, la gente no quiere perder autoridad, no quiere perder dominio, control sobre las familias que van subsiguientes a ellos. Por eso, hoy en día, cuando no se enseña precisamente a todo el conglomerado juvenil a ser productivo, entonces se está pensando, entonces te desheredo. Y entonces empiezan los matrimonios a conveniencia. No estar con la persona que se soñó, se anheló, porque se cortaron algunos vínculos como para poder llevar a cabo una conexión correcta. Sí, el noviazgo comienza con una relación, una amistad exclusiva, pero esa exclusividad se pierde si intervienen factores como el que tú mencionas. Quiere decir entonces, hermano Moy, que cuando alguien también busca un interés, convenios, que es la palabra clave que estamos hablando en este punto, no funciona un proyecto así. Porque alguien puede decir, yo quiero pisto, y quien me puede dar el pisto es esta muchacha, me la voy a convencer y yo quiero tener dinero. Entonces el fin no es tanto ser feliz con ella, sino más bien está viendo como un capital para él tener una estabilidad que ha deseado, pero que lo ha deseado y que no ha podido luchar para poder agenciarse de ese capital. Por otro lado, Pastor Moy, existen padres de familia también que condicionan decisiones, no solo en el noviazgo, sino también hemos escuchado que dentro del matrimonio hay padres de familia que por esto, por el dinero, influyen en cuestiones importantes dentro de la familia porque se depende del capital. Originalmente leímos 1 de Corintios capítulo 13, verso 8. El amor nunca deja de ser. Sí. El dinero sí. A veces hay suficiente y abundante, y a veces no hay. Por eso cuando se hace un pacto matrimonial se dice en la pobreza y en la riqueza. Pero esos factores a veces predominan en el interés del noviazgo, o el noviazgo viene a ser el acuerdo antes del matrimonio, pero no precisamente que sea un feliz tiempo de noviazgo. Conocemos noviazgos que son muy largos, duraderos, a causa de que el compañerismo y la planificación de los muchachos los lleva a considerar cuando tengamos nuestra casa, cuando hayamos cerrado carrera, etc. Todos esos pensamientos prolongan un noviazgo, pero cuando intervienen otros factores convenientes, un apellido, por ejemplo, el mejorar la familia, en este tipo de temas se ven afectados los noviazgos. Por eso es que creo que Marco Vega nos hace ver que diferentes actitudes muestran a los hombres y mujeres ausentes del carácter de Jesús. Por eso le animamos para que continúe pues la serie que estamos abordando con relación al noviazgo, porque los próximos programas van a tratar acerca de esa ausencia de ciertas cosas que carece el noviazgo con propósito y que lo plantea muy bien este escritor en forma anecdótica. Hoy estamos hablando acerca de generalidades con relación al noviazgo. Pastor Moy, el noviazgo es, como dicen los patojos, chilero. Muy bonito, romanticismo por acá. Los muchachos empiezan a dibujar. Hoy, a través de la tecnología, pues chatear, conversar. Es bonito esa época. Sin embargo, leí un artículo de un psicólogo donde dice que la época del romanticismo dura 2 años. Y luego creo que la señora rutina va apoderándose poco a poco de la relación. Y es ahí donde el noviazgo, si por ejemplo rebasa los 2 años, tiene que ser como un jardín. De igual manera usted 48 años de casado, en mi caso 20 años, es como el jardín. Tenemos que ingeniarnos para poder regar, para poder podar, para hacer esfuerzos para que ese jardín se mantenga hermoso. Por eso es que el noviazgo es precioso. Yo, por ejemplo, veo
hombres que enviudan e inician una nueva relación y veo como un adolescente, como puro patojito, bien enamorado. Pero es una época donde los psicólogos han ubicado. Pero después de 2 años llega la señora rutina y es un trabajo enorme poder fortalecer no solo el noviazgo, sino a futuro también el matrimonio. Muchos ingredientes intervienen en los noviazgos. Hemos dicho que lo hormonal tiene tanto que ver. El romanticismo es parte de lo hormonal también, porque se ven ojos más bellos de lo que lo miran los papás. Los papás dicen, no, el ojito le parpadea. No, es que lo que pasa es que me está guiñando el ojo, lo dice el romance. Sí, la psicología nos dice que hay 2, 3 años, hasta 5, en donde lo hormonal atropella cualquier cosa, lo romántico atropella cualquier defecto. Es que ella así es, él así es, y van buscando cauces para enrumbar sus matrimonios. ¿Por qué? Porque en el noviazgo no pudieron seleccionar correctamente. El punto está que cuando se acaban esos años de romance, entonces la señora rutina, como tú la mencionas, muy bonita me parece la expresión, llega y con su escoba barre el amor. Sí. Aunque la Biblia dice que nunca deja de ser el amor, probablemente por no haber comenzado con el amor correcto, entonces se les va de la casa y se quedan sin ella. Sí, por eso es importante que consideremos estos puntos acerca del noviazgo, porque hay otro tema bien interesante que queremos abordar. Si no nos queda el tiempo en este segmento, lo vamos a abordar en el siguiente. Y tiene que ver con el aspecto de la sexualidad, porque de un beso soñado que se anhela cómo será ese primer beso, las patojas, los muchachos de igual manera, pero luego viene un proceso que tiene que ver con el tema de la sexualidad. Entonces hay ciertos parámetros que hay que establecer porque el tema del sexo es algo que está también metido dentro de las relaciones de noviazgos cristianos. Entonces aquí el punto es que hay más información anticonceptivo donde dicen los muchachos, bueno, te amo, te quiero, yo voy a estar con vos, y entonces se rebasa los límites con relación a la sexualidad reservado exclusivamente en el matrimonio, Pastor Moy. Si ustedes y yo hacemos uso del pensamiento con respecto a lo mencionado por el pastor, hemos visto que en lo hormonal, voy a usar la palabra hormonal, algunos piensan que estoy hablando de sexualidad. No, es una etapa de ebullición puesta por Dios en el ser humano para mostrar su masculinidad, su feminidad, la belleza femenina, el garbo, la fuerza del hombre, la defensa que puede presentar. Eso tiene mucho que ver con ese beso que tú dices. Sí. Es muy importante el cuánto se sienta protegida o cuánto se sienta querido, atendido, admirado, respetado. Eso tiene que ver con la sexualidad. Sí. Por eso es que es necesario que nosotros observemos que es determinante forjar en nuestras juventudes actuales ese tipo de pensamiento. No todo es ser productivo, no todo es tener una profesión, no todo es tener un techo. Todo eso se hará y se hará en amor, porque Dios nos puso en el organismo los elementos, las herramientas necesarias para cumplir con su plan y reproducirnos después. Sí, definitivamente. Así que vamos a ir a este último corte y vamos a regresar para los puntos finales de esta introducción que le hemos titulado a la serie El Noviazgo. Proclamando a Jesucristo. Damos gracias a Dios porque estamos en el último segmento de Punto de Reflexión. Gracias por su fina sintonía. Gracias, Pastor Moy, por atender la invitación. Estamos abordando la serie El Noviazgo y también estamos ahora abordando una introducción acerca de las generalidades del noviazgo, el carácter, madurez, ciertos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta para entablar un noviazgo con propósito de matrimonio. Yo quiero hacerle la última pregunta, porque se nos vienen los puntos de reflexión final. La Biblia nos menciona, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué significa ese principio que nos está dando Pablo con relación al tema del noviazgo?
Desde el libro de Deuteronomio aparece Dios a través de Moisés escribiendo: no unzan, o sea, no hagan un yugo, no junten una yunta de dos animales de tiro, pero de diferente origen. Ejemplo, ¿un burro es un animal de tiro? Sí, pero unirlo a un buey, no. Quiere decir que uno al otro lo dominará, arrastrará, lo lastimará. Sí, pues. Y esto tiene mucho que ver con el lenguaje figurado que usted y yo podemos usar de este pasaje de 2 de Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual. Podrá ser muy admirable el o la personajes que están como candidatos a formar, que le han puesto interés a nuestra conversación, que están atendiendo nuestros lances, pero ¿será yugo desigual? Puede ser, una vez más, financiero, académico, físico, la descendencia. Recuerdo que en alguna vez me encontré con alguien que antes de su matrimonio era un noviazgo muy bonito y me llevaron a considerar que debía yo ver sus pasados y notaba que parte de la familia venía de raza negra. Pero no, los papás no se miraban ninguno de los cuatro como raza negra, pero sí había en ellos. Y entonces tuve que preguntar, ¿qué pasaría si hubiese, en genética se habla salto atrás? Mendel menciona esto en los lenguajes de genética. Si hubiese un salto atrás, que uno de los genes de pronto surgiera un negrito. ¡Qué lindo! Y recuerdo que nosotros vemos la vida como lo más privilegiado. Y me encantó que el novio me dijo, yo sería el hombre más feliz si así fuera. Entonces pensaba, podrían haber desconfianzas o la familia misma de la pareja decir esto no es o no era lo que esperábamos. Es muy importante que ustedes vean que el yugo desigual no es precisamente el ver la raza o las características de la etnia de nuestras familias. No, tiene que ver, ¿estamos de acuerdo en cumplir la voluntad de Dios, sea quien sea mi pareja? Ese sería el punto de reflexión final, Pastor Moy. Estar en el propósito de Dios, que amemos a Dios. Y en ese sentido, los jóvenes, el punto importante es su nivel espiritual. En el mejor nivel espiritual es donde debieran de tomar esas grandes decisiones importantes de la vida. Pastor Moy, se nos termina el tiempo. Un punto de reflexión final para toda la audiencia con relación al noviazgo y especialmente para los padres de familia que, al igual que Abraham, mi hijo no se ha casado, manda a llamar a su siervo, le hace un juramento: por favor no me vas a tomar de las hijas de las cananeas, sino vas a ir a mi tierra, a los de mi parentela, porque este muchacho está soltero y también él necesita pues establecer su propio hogar. Cuando encuentro en la Biblia ejemplos como el que se ha citado, debo considerar que estos personajes veían proyectada la voluntad de Dios para sus vidas. No estaban viendo qué vendría con respecto a la felicidad en la convivencia de sus parientes, sino en que fuesen felices en la trayectoria ejecutando la voluntad de Dios, para que en toda latitud pudiesen ellos ser exitosos teniendo o no teniendo. Como que no es muy congruente la palabra exitosos teniendo y no teniendo. ¿Quién es exitoso no teniendo? Creo que muchos hemos conocido a personas que sin tener son más felices que muchos que tienen. Por eso hoy pido a todos, tanto jóvenes como padres de familia, considerar el hecho de que es el proyecto de Dios encabezado por un buen noviazgo para un feliz matrimonio. Yo me voy con el punto de reflexión, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser. Y queremos también enfatizar que en los próximos programas con el Pastor Moy vamos a hablar acerca de los 12 tipos de noviazgo que presenta Marco Vega. Lo cito una vez más: el noviazgo llorón, el noviazgo pollito, el noviazgo Osama Bin Laden, el noviazgo alicate, el noviazgo microondas, el noviazgo ciclón, el noviazgo Pinky y cerebro, el noviazgo peor es nada, el noviazgo bombillo, el noviazgo 007, el noviazgo equivocado y el noviazgo eterno. Pastor Moy, gracias por aceptar la invitación. Será fascinante tratar y abordar estos 12 tipos de noviazgo tan importante con nuestros jóvenes y los padres de familia también, que seguramente al escuchar estos temas también se nos van a encender todas las alarmas para dar la inducción correcta. Un saludo final, Pastor Moy. Gratitud a todos los que están poniendo cuidado a esto. No es un tema trillado,
Sí, se habla constantemente porque de generación a generación hay que atenderlo. Pero este es un tema emocionante que es necesario ponerle todo el interés. Bendiciones para todos y si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Gracias, Pastor Moy. Muchas gracias. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.